A ver si me deja verlo un poquito más grande. Bueno, dice así, bueno, este señor que estáis viendo en pantalla, a todo esto es Yuri Bezmenov. En ruso tiene un nombre que no sé decir. Nació en 1939, murió en 1993. También es conocido por el alias de Thomas David Schumann. Fue un periodista soviético para la RIA Novosti y un anterior informante del PGU, de la KGB, de la cual desertó a Canadá. Este hombre le dijeron de hacer ciertas operaciones o se enteró de cierta información que hizo que sus principios, vamos a llamarlo de alguna manera, abandonase la KGB y se fuese pues exiliado, como tantos exiliados hay hoy en día. Esta entrevista es de 1984. Exactamente, por lo que he visto en la información. Y dice, es un extracto de 9 minutos con 46 segundos que yo os voy a traducir y que después, en cuanto yo termine, vamos a poner en el 24 horas, hasta mañana a las 11, la entrevista completa. En este caso es en inglés, traducida con subtítulos. Yo os voy a leer este cachito que creo que es importante, porque aunque está grabada en 1984, a lo mejor nos resuena todo un poco. De algunos de nosotros en 1984, aunque éramos niños, pero bueno, hasta ahí nuestra memoria llega, ¿no? ¿O no? Bueno, eso habría que discutirlo. Dice lo siguiente, iré parando si veo que va muy rápido. Dice así, el entrevistador le pregunta, antes se refirió usted varias veces a la subversión ideológica. Atentos a los términos, que es importante. Un concepto que yo me temo que algunos useños no entienden del todo. Cuando dice useños, dice americanos. Useños, se refiere a los americanos en 1984, pero lo podemos aplicar perfectamente a Occidente, realmente, por no decir Europa, pero es exactamente igual. Subversión ideológica, como decía. Subversión ideológica es el proceso legal abierto e indisimulado que puede usted ver con sus propios ojos. Todo lo que usted y los medios useños tienen que hacer es sacarse los plátanos de las orejas y abrir los ojos para verlo. No hay ningún misterio, no tiene nada que ver con el espionaje. Ya sé que el espionaje parece más romántico, más atractivo para la audiencia. Por eso, sus productores de Hollywood se vuelven locos con las películas tipo James Bond, por ejemplo. Pero en realidad, el mayor esfuerzo de la KGB no se dedica en absoluto a la inteligencia o la recogida de información. En mi opinión, y en la de muchos otros desertores de mi calibre, solo alrededor de un 15% del tiempo, del dinero y del personal de la KGB se dedican al espionaje como tal. El otro 85% se dedica a un proceso lento, que denominamos tanto subversión ideológica como medidas activas, que denominamos, guerra psicológica, resumiendo. Lo que significa básicamente es cambiar la percepción de la realidad de cada estadounidense, y yo añado de cada occidental, hasta tal punto que por mucha que sea la información, nadie sea capaz de llegar a conclusiones sensatas para defenderse a sí mismo, a su familia, a su comunidad o su país. Es un gran proceso de lavado de cerebro que progresa muy lentamente y que se divide básicamente en 4 etapas. Primera etapa, desmoralización. Cuesta entre 15 y 20 años desmoralizar a una nación. ¿Por qué esa cifra? Porque es el número mínimo de años que cuesta educar a una generación de estudiantes en el país enemigo, expuestos a la ideología enemiga. En otras palabras, el marxismo-leninismo ha sido bombeado en las molleras de al menos 3 generaciones de estudiantes, sin ser desafiado o contrapesado por los valores básicos del americanismo, por ejemplo, del patriotismo. El resultado, a la vista está. La mayoría de quienes se graduaron en los 60, de quienes dejaron los estudios y de los intelectuales a medio cocinar, ocupan ahora puestos de poder en el gobierno, la administración, los negocios, los medios de masas, el sistema educativo. Están por todas partes. No podéis libraros de ellos. Están contaminados, programados para reaccionar a ciertos estímulos según un determinado patrón. No es posible cambiar sus mentes. Incluso si los expones a datos verídicos, si les demuestras que lo blanco es blanco y lo negro es negro, sigue sin poder cambiar su percepción básica y su lógica de comportamiento. En otras palabras, en esta gente el proceso de desmoralización es completo e irreversible. Para que la sociedad pudiera librarse de esta gente, harían falta otros 15, 20 años para educar a una nueva generación de personas con mentalidad patriótica y con sentido común, que actuasen en favor de la sociedad y conforme a los intereses de esta. Y aún así es la misma gente que ha sido programada y, como dijo usted, promovida a sus puestos por ser proclives a las ideas soviéticas. Son la misma gente que serán marcadas para su exterminio en este país. Dice la mayoría de ellos sí, sencillamente porque dado el shock psicológico, cuando en el futuro vean lo que la hermosa sociedad de igualdad y justicia social significa en la práctica, por supuesto se rebelarían, estarían muy descontentos, muy frustrados. Y un régimen marxista, leninista, no tolera
a esta gente. Por supuesto, se unirían a las redes de disidencia. Al contrario que los Estados Unidos de hoy, no habrá lugar para la disidencia en la futura América marxista-leninista. Aunque aquí uno puede hacerse famoso como Daniel Ellsberg o asquerosamente rico como Jane Fonda por ser disidente, por criticar al Pentágono, en el futuro esa gente será sencillamente aplastada como una cucaracha. Nadie va a pagarles nada por sus bellos y nobles ideales de igualdad. Es algo que no comprenden y que será la mayor conmoción para ellos, claro. El proceso de desmoralización está ya básicamente completado. Durante los últimos 35 años, de hecho, está más que completado, porque alcanzan ya áreas que ni siquiera el camarada Andropov, con todos sus expertos, se hubiera atrevido a soñar. Un tremendo éxito. Hecho casi todo por los propios americanos en este caso. A otros americanos, gracias a la falla de valores morales, como dije antes, la exposición a la información cierta es ya irrelevante. Alguien que ha sido desmoralizado es incapaz de valorar la información veraz. Para él los hechos no cuentan. Incluso si yo le diera una ducha de verdad, verdadera, con documentos, con fotografías, aunque le llevase a la fuerza a la Unión Soviética y le mostrase un campo de concentración, se negaría a creerlo, hasta que reciba una patada en el culo grasiento. Cuando una bota militar le aplaste las pelotas, entonces comprenderá. Pero no antes. Esa es la tragedia del estado de desmoralización. Básicamente los Estados Unidos están hasta arriba de desmoralización. Y a menos que incluso si ahora mismo, en este minuto, empiezan ustedes a educar una nueva generación, aún les costará 15 o 20 años revertir la marea de percepción ideologizada de la realidad. De vuelta a la normalidad y el patriotismo. La segunda etapa. La desestabilización. Ahora el supersor ya no se preocupa por tus ideas, o por tus patrones de consumo. Que te atiborres de comida basura y te pongas como una vaca. Eso ya no importa. Esta vez, y solo cuesta 4 o 5 años desestabilizar una nación, ahora lo que cuenta es lo esencial. La economía, la política exterior, la defensa. Y puede ver claramente que en áreas tan vitales como la defensa y la economía, la influencia de las ideas marxistas-leninistas en los Estados Unidos es absolutamente fantástica. Nunca hubiera creído, cuando llegué a esta parte del mundo hace 14 años, que el proceso sería tan rápido. Etapa 3. Crisis. Por supuesto. Puede costar solo 6 semanas llevar a un país ya desestabilizado al borde de la crisis. Puede verlo ahora mismo en Centroamérica. Y la etapa 4. La post-crisis. Con el violento cambio en la estructura de poder y económica, llega el periodo de normalización, que puede durar indefinidamente. Normalización es una expresión cínica tomada de la propaganda soviética. Cuando los tanques soviéticos entraron en Praga en 1968, el camarada Brezhnev dijo: ahora la situación en nuestra hermana Checoslovaquia se ha normalizado. Eso es lo que sucederá en los Estados Unidos si permitís a todos esos idiotas llevar el país a una crisis. Prometerle a la gente toda clase de maravillas y el paraíso en la tierra, desestabilizar la economía, eliminar el principio de libre competencia y poner un gobierno tipo Gran Hermano en Washington, con benevolentes dictadores como Walter Mondale, que le prometerán a la gente el oro y el moro, puedan o no cumplir sus promesas. Se irán a Moscú a besarle el culo a la nueva generación de asesinos soviéticos. No importa, crearán la falsa ilusión de que la situación está controlada, pero no está controlada. La situación está desagradablemente fuera de control. La mayoría de políticos, medios y educadores, americanos se refiere él, adiestran a los jóvenes para creer que viven en tiempos de paz. Falso. Los Estados Unidos se hallan en un estado de guerra. Una guerra total, no declarada, contra los principios básicos y cimientos de este sistema. Y el iniciador de esta guerra no es, por supuesto, el camarada Andropov. Es el sistema. Por muy ridículo que pueda sonar, es el sistema comunista global. O la conspiración comunista global. Me importa un higo si alguien se asusta. Si a estas alturas no estás asustado, nada logrará asustarte. Tampoco hay que volverse paranoico con esto. Lo que, de hecho, está pasando es que, al contrario que a mí, a vosotros os queda literalmente unos pocos años de vida fácil. A menos que despierten. La bomba de relojería sigue haciendo tic-tac cada segundo. El desastre se acerca más y más. Al contrario que yo, vosotros no tendréis ningún sitio al que desertar, salvo que queráis vivir en la Antártida, con los pingüinos. Este es el último país libre y con posibilidad. Y ya termina. Esto, como os he comentado, es un... Se ha oído bien, ¿verdad? Creo que sea... Si no, ya me hubierais dicho algo. Estaba leyendo por ahí por el chat que decía Josu Egurola Rabachole. Cuando ves a este señor te das cuenta de que la subversión ideológica comunista es el arma de los filipinos, correcto. Y comenta también, y la anterior arma fue la religión, en especial la espada de Alá. José Pérez López añade, como en España, después de la pandemia, la normalización. Entrevista realizada en 1984 a este señor Yuri Alexandrovich Bezmenov, también conocido por el alias de Thomas David Schuman, periodista soviético
e informante del PGU de la KGB. Desertó a Canadá. Podéis comprobarlo.